En el marco de reforma que impulsó el protestantismo, la educación popular iba a ser una de las herramientas privilegiadas por el movimiento evangélico para extender masivamente la educación. Y fue por eso que no ahorró esfuerzos y a través de iniciativas tales como las escuelas comunes, las bibliotecas populares, las cooperadoras escolares y un sinnúmero de iniciativas, intentó precisamente hacer uso de esta educación para realizar una expansión del proyecto que estaban instrumentando en el país. En 1857, a través del diario La Tribuna, Juana Manso va a tener una frase que va a definir muy bien al protestantismo de aquella época. Ella va a decir de cara a la sociedad: no prescindamos de la escuela si queremos tener la patria. La educación era el instrumento privilegiado para poder alcanzar a un desarrollo de la nación. Y esta misma perspectiva es la que ya habían tenido antecesores misioneros cuando accedieron al país. En 1906, durante las invasiones inglesas, el primer colportor del protestantismo, Creighton, durante las invasiones inglesas en 1906, empieza a distribuir los primeros 2000 textos bíblicos, las primeras 2000 traducciones en lenguaje vernáculo de la palabra de Dios. Esta tarea va a ser muy importante porque hace un contrapunto en la manera en cómo se venía haciendo la educación a través de los catecismos durante el periodo colonial. El catolicismo siempre no permitió la mediación del texto, no permitió al texto bíblico como mediación directa hacia la persona, sino que utilizó el catecismo para el acceso a la educación. El protestantismo, confiando en la libre interpretación de las escrituras, lo que va a hacer es llevar el texto bíblico en traducción popular hasta la misma persona, para que la persona iluminada y sola cara a cara con Dios pueda tener su libre interpretación de la escritura. Posteriormente a la obra de Creighton, en 1818, Bernardino Rivadavia, durante su gobernación, va a nombrar a Diego Thompson como director de las escuelas de Buenos Aires. Y Thompson va a cumplir la misma tarea, la misma función de, por un lado, distribuir el texto bíblico y por el otro lado, hacerlo a través de un método novedoso que había tenido ya mucha influencia en Inglaterra, que era el método lancasteriano, el método monitorial, a través del cual un monitor creado surgido desde la misma alfabetización por él recibida, la podía impartir en otros educandos que se venían formando y que estaban en niveles inferiores. Este método monitorial cumplía una tarea muy importante en un momento en que la carencia de presupuestos y la carencia de un cuerpo docente preparado estaba a la orden del día en los primeros gobiernos patrios. Esta misma metodología de Diego Thompson sería trasladada a Chile, México, Venezuela, en fin, un sinnúmero de países en América Latina que van a recibir el mismo beneficio de la extensión de la palabra de Dios y a la vez el método educativo lancasteriano. Cuando nos referíamos a Juana Manso, estamos hablando de un personaje que realmente, al ver su itinerario, podemos entender cómo el protestantismo aportó a los primeros gobiernos surgidos en el Río de la Plata. Es interesante ver que Juana Manso era una persona con notables inquietudes y una de las primeras cosas que ella va a poder expresar en un escrito, en un libro por ella publicado, va a ser un ideario que va a defender los derechos de la mujer en 1854. Nos estamos refiriendo
yendo a una fecha muy temprana, donde ella brega una y otra vez por el acceso de la mujer a las profesiones, por el acceso de la mujer a la educación, por el acceso de la mujer a los derechos civiles. Y por el otro lado, posteriormente a esta obra, ella tiene un escrito muy importante que se va a llamar La familia del comendador, y que va a tener enormes similitudes, escrito por otra feminista evangélica en los Estados Unidos para el mismo tiempo, que va a ser La cabaña del tío Tom. Y en ese texto va a impulsar exactamente los mismos ideales antiesclavistas. Si nos fijamos por un momento, vemos una enorme combinación, por un lado, de una defensa del ideario de la mujer, de los derechos de la mujer, con una combinación de los derechos que tienen las personas a la libertad. Pero, si se quiere, el aporte más importante en el terreno de la literatura, Juana Manso creo que lo deja en un texto que ella va a redactar y que se va a llamar Compendio de Historia de las Provincias del Río de la Plata. En ese compendio de historia, Juana Manso lo que va a hacer es, durante 7 ediciones, extender las ideas liberales, y a la vez ideas liberales en el sentido de defensa del principio protestante, en los educandos de las escuelas públicas. En tal sentido, si pudiéramos decir que hasta acá llega el aporte, ya sería un aporte inmenso el que ella está haciendo a la educación y a la cultura. Sin embargo, hacia 1865, Sarmiento crea un libro, un anuario, que va a ser los anales de la educación de la República Argentina. Y en esos anales de la educación, Juana Manso va a ser nombrada directora por parte de Sarmiento. A través de esta publicación, Juana Manso va a distribuir ideas acerca de la importancia de la extensión de las escuelas comunes, de la extensión de las bibliotecas populares, la importancia que tiene la capacitación docente, e incluso a través de los anales ella empieza a introducir traducciones de libros que van a promover la renovación pedagógica. Sin duda, un esfuerzo y una tarea importantísima que va a hacer esta mujer ligada al anglicanismo de Buenos Aires. Por otro lado, una de las motivaciones que tiene Sarmiento es poder introducir un cuerpo de docentes preparados, de científicos preparados en el país, y en tal sentido él va a recurrir a un ministro, a un pastor protestante, William Goodfellow, que por ese entonces era superintendente de las misiones metodistas en Buenos Aires y el Río de la Plata, y le pide a Goodfellow que haga una gira por los Estados Unidos buscando personal capacitado para poder traer a la Argentina. Es así que hacia 1869, en primer lugar, logra traer el primer contingente de maestras formadas en los Estados Unidos, en una escuela normal estadounidense, que respondía a los ideales pestalozzianos y que estaba en referencia a aquella reforma protestante y los principios de una educación integral promovida por Lutero. Las maestras protestantes ingresan, hacen una tarea muy fundamental, fundacional, en diversas provincias argentinas, y al año siguiente, en 1870, en octubre de 1870, vienen al país, también traídos por Goodfellow y sus relaciones en las sociedades misioneras, vienen al país Benjamin Gould y un grupo de colaboradores, con lo que va a ser la conformación del primer equipo que se va a formar en el observatorio, en el naciente Observatorio Nacional, que se va a instalar en la provincia de Córdoba. Posteriormente a la tarea de William Goodfellow, va a ser esta tarea de Goodfellow, ligado también al estudio de la astronomía y de la geología,
va a ser continuado por otro superintendente wesleyano, que va a ser el caso de Benjamin Thomas Good. Thomas Good crea el periódico El Evangelista en 1877, un periódico que va a ser el primero en lengua castellana para toda América Latina, y a través de este periódico Thomas Good va a expandir las ideas de la importancia que tiene la geología, por ejemplo, en el desarrollo y en el progreso económico nacional. Porque el estudio de la tierra, el estudio de los minerales, el estudio geológico favorece precisamente una nación industriosa, una nación que conoce los territorios que posee y puede explotarlos en tal dirección. Por otra parte, el aporte de Thomas Good va a ser muy importante porque él también hace estudios astronómicos, ese conocimiento científico lo expande por las congregaciones, lo impulsa dentro del ámbito evangélico, y también los estudios y los conocimientos que él tiene de física van a permitir el estudio científico. Con esto, si se quiere, quiero mostrar la importancia de que la educación protestante en el siglo XIX fue una educación fundante, porque no solo tenía claro la importancia de difundir los valores morales y religiosos, sino que estos iban ligados a una educación emancipadora, una educación popular emancipadora que estaba ligada al desarrollo de los conocimientos científicos, la extensión de nuevos idiomas, el conocimiento de nuevos idiomas, la educación musical, la educación física, la atención de los niños en su más tierna infancia a través de los kindergarten, y esto va a ser ideas que tenemos que entender de que eran muy poco conocidas. Estos ramos de la educación eran muy poco conocidos en las escuelas públicas que tenía el país hasta ese momento. A través del protestantismo se introducen y se multiplican posteriormente en las escuelas del Estado.